Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz sea con vosotros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man iqtafa atharahum wa istanna bihudahum ila yawm al-fasl al-azim. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah. Y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus familiares, sus compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro programa Las prácticas del Islam, un espacio donde aprendemos juntos los preceptos básicos de los actos de adoración, de las prácticas de adoración en nuestra maravillosa religión, en la religión islámica. Un espacio donde tratamos de una manera didáctica estos preceptos, una manera básica dedicada pues, a nuevos musulmanes de habla hispana y también para aquellas personas que no son musulmanes y que quieren entender, digamos, las peculiaridades de la religión islámica y de los musulmanes. Vamos, inshallah ta'ala, a seguir comentando los diferentes bloques relacionados con el primer apartado, que es el apartado de la purificación. Como sabemos todos, los pilares del Islam, los 5 pilares del Islam, son el testimonio de la fe, establecer la oración, pagar el azaque, el ayuno del mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca. Son 5 pilares que de alguna manera simbolizan las otras prácticas o resumen las otras prácticas. Eso no quiere decir que no hay otras prácticas en el Islam, sí las hay, pero estos 5 pilares son las bases de la estructura de la religión y simbolizan de alguna manera las otras prácticas o los otros actos de adoración. En este programa no tratamos la creencia, no tratamos el dogma, no tratamos los aspectos espirituales y de creencia, de aqida, sino simplemente las prácticas y las prácticas básicas, lo más importante, lo que debe cualquier musulmán y cualquier musulmana saber y lo que ayudaría o lo que mejoraría, digamos, el entendimiento del musulmán para los no musulmanes. Hay que hablar necesariamente de la purificación porque es la llave de la oración. El primer pilar es la oración y una de las condiciones de la oración es la purificación. Y la purificación es at-tahara, como lo hemos estudiado, lo hemos comentado en el capítulo anterior. Tiene 2 apartados, un apartado relacionado con la ablución ritual, la purificación ritual, y también un apartado relacionado con lo que es la materia de la purificación, que es básicamente el agua, sus diferentes categorías y algunas impurezas que debemos de tener en cuenta para evitar el contacto con ella o que nos manche, tanto a nivel de cuerpo, vestimenta o lugar donde vamos a realizar esos actos de adoración. Hoy, inshallah ta'ala, vamos a hablar de la ablución, de al-wudu, la ablución, la purificación menor llamada al-wudu al-asghar, at-tahara as-sughra, la ablución, al-wudu o la purificación, inshallah, que vamos a detallar y vamos a ver parte por parte. Vamos a ver este gráfico para resumir de alguna manera estos significados. La purificación, como hemos comentado, es at-tahara, es un sentido externo e interno. Cuando hablamos de la purificación interna, hablamos de la parte espiritual. Todos los preceptos religiosos tienen como propósito purificar el alma humana y, digamos, convertir a ese ser humano en un ejemplo purificado, en un ejemplo justo, en un ejemplo benevolente. Y la purificación externa es una purificación física. Cuando se habla de la purificación en el aspecto jurídico, estamos hablando de rituales, de prácticas, de determinadas maneras para determinadas partes con unas intenciones determinadas, y cuando es física en el aspecto jurídico se trata de al-hadath o al-khabath. Al-hadath es una referencia al estado que adopta el cuerpo humano después de ciertas acciones corporales. Atributo de impureza, es un atributo, es una consideración. Y al-khabath es algo material, materias impuras que hemos detallado en el programa anterior. Y el hadath básicamente es relacionado con el cuerpo y al-khabath relacionado con cuerpo, vestimenta, lugar o recipientes u utensilios que utilizamos normalmente. Materias impuras que debemos evitar el contacto con ella, que nos manchen en nuestra vestimenta. Si nos mancha en nuestro cuerpo lo debemos purificar. Estamos hablando de una purificación ritual, no de una cierta limpieza, que es por sí un objetivo de esa purificación.
purificación. Estar limpio, estar aseado, tener una buena presencia, lo comentaremos inshallah en los beneficios del wudú o en la sabiduría de esa ablución al final del programa, pero estamos hablando siempre de una purificación ritual necesaria para acceder a ciertos actos de adoración. Ciertos actos de adoración en el Islam, ciertas prácticas en el Islam precisan de una purificación previa, que sirve como una purificación física, pero tiene también una simbología espiritual también y unas recompensas y unos beneficios. Actos de adoración que necesitan de esa purificación, lo vamos a ver inshallah ta'ala. La purificación relacionada con el cuerpo tiene tres maneras o tiene tres formas que vamos a ver en esta imagen siguiente. La purificación del atributo de la impureza, at-tahara min al-hadath, quitar ese estado que adopta el cuerpo humano después de ciertas acciones corporales es denominado en árabe o en el derecho jurídico como hadath, at-tahara min al-hadath. Quitamos el atributo de la impureza a través del ghusl, que es el acto mayor, la ablución mayor, el lavado integral, y es relacionado con el hadath al-akbar, impureza mayor. Y al-wudú, es que vamos a tratar hoy, que detallaremos hoy inshallah, es el acto menor o la purificación menor, y relacionada con el hadath al-asghar, el atributo de la impureza menor. Y hay una purificación, hay una forma de purificación llamada at-tayammum, es la ablución seca, que actúa como sustituto en determinadas situaciones, tanto para el ghusl como para el wudú. El ghusl, al wudú al-akbar, la ablución mayor, o el acto mayor, o la purificación mayor, o la ablución mayor, es relacionada con el hadath al-akbar, impureza mayor, relacionada con ciertas causas y ciertos actos que detallaremos en su momento, inshallah. Hoy hablaremos del wudú, la ablución menor, que es at-tahara mina al-hadath al-asghar, de quitar un atributo de impureza, una acción, un atributo provocado por una acción corporal que nos impide realizar unos actos de adoración, como he dicho anteriormente. Vamos a ver los actos que precisan de la purificación. ¿Cuáles son los actos que necesitan una purificación previa? Como vamos a ver en la imagen siguiente. Bueno, vamos primero a detallar lo que es el wudú. El wudú es la ablución ritual. Insisto en la palabra ritual, no estamos hablando de cualquier purificación, de una simple limpieza, un simple aseo, para refrescarse o para limpiarse el cuerpo del sudor o de la suciedad. No, estamos hablando de una purificación ritual, ablución ritual, acuática, porque se utiliza básicamente el agua por ella, y para, digamos, excluir la ablución seca, en la cual utilizamos partes de la tierra, piedras o arena o barro. Ritual significa que es una práctica religiosa de determinadas partes del cuerpo, ciertas partes del cuerpo que nos pide, digamos, la legislación islámica purificar antes de acceder a la realización de actos de adoración, para eliminar el atributo de impureza que impide realizar ciertos actos de adoración. Al wudú, la ablución, es una purificación ritual. No es una simple limpieza, sino es un acto de adoración, es una práctica religiosa con agua, para excluir, digamos, a tayammum, que no utilizamos agua en ello, para ciertas o determinadas partes del cuerpo, no de todo el cuerpo. El ghusl es un lavado integral, pero el wudú es para determinadas partes del cuerpo, para eliminar el atributo de la impureza, quitar ese hadath, ese estado en el cual el cuerpo no puede realizar, en el cual el musulmán no puede realizar los actos de adoración que precisan de esa purificación, y para poder realizar los actos de adoración. Ahora sí vamos a hablar de cuáles son los actos de adoración que precisan del wudú. Hay algunos actos sobre los cuales hay un acuerdo entre todos nuestros sabios, las escuelas jurídicas. Ya hemos hablado en los capítulos anteriores de las diferencias de interpretación y de consideración entre las diferentes escuelas jurídicas, y lo hemos dejado muy bien detallado, inshallah. Los actos sobre los cuales hay acuerdo entre nuestros sabios que precisan de wudú son la oración, as-salah,
cualquier tipo de oración, sea opcional o sea obligatoria, la circunvalación en torno al Kaaba, lo que es at-tawaf, estos dos actos de adoración no lo podemos hacer unánimemente sin la purificación, sin el wudu. Y hay otra que hay desacuerdo en considerarla, que es tocar al mushaf, tocar el libro sagrado, tocar el Corán en árabe, que contiene todas las suras del Corán, desde la sura 1 al-Fatiha hasta la última sura, hasta el capítulo 114, que es Surat an-Nas. No estamos hablando de libros de interpretación, libros de tafsir, exégesis o Corán traducido a diferentes idiomas, no, estamos hablando del mushaf, de lo que es el libro sagrado, el Corán sagrado, en árabe, escrito en árabe, y que contiene todas las partes del Corán. Ese es el Corán, ese es el mushaf. Hay sabios, según las diferentes narraciones, según los diferentes hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam y una interpretación de un versículo coránico, que determinan que es obligatorio. Nunca hay que tocar el mushaf si no estamos en wudu, si no tenemos la purificación ritual, la ablución. Y hay otros que consideran que es recomendable, preferible y complementario, como sunnah, que no es obligatorio, y es la opinión del jumhur, de la mayoría de las escuelas jurídicas. Entonces no podemos rezar nunca cualquier tipo de rezo, sea opcional, sea fard, obligatorio o opcional, sunnah, sea janaza, sea sunnah ratiba, sea istikhara, sea fard, sea cualquier tipo de oración, siempre debe de incluir una purificación ritual previa al wudu antes de empezar a rezar. Tampoco podemos hacer el tawaf en torno al Kaaba, la circunvalación en torno a la casa de Allah subhanahu wa ta'ala en la umra o en la peregrinación, o incluso el tawaf opcional tatawwu', no lo podemos llevar a cabo si no estamos en un estado de purificación ritual, si no hemos hecho anteriormente la ablución al wudu. Al mushaf hay divergencia entre los sabios, y la opinión de al-jumhur, la opinión de la mayoría de las escuelas jurídicas, es que no es obligatorio, sino es opcional. Es preferible, por la sacralidad de la palabra de Allah, del libro sagrado, que el musulmán, antes de que acceda a recitar o leer el Corán tocándolo físicamente, debe de hacer la ablución, porque también sirve como una preparación espiritual, como una preparación previa, como lo vamos a comentar al final, inshallah ta'ala, en los beneficios o en los propósitos de al-wudu como purificación. Y luego, estos son los actos que precisan obligatoriamente, teniendo el matiz de lo que hemos comentado antes, de la purificación. Pero hay actos que se recomienda realizarlos con wudu. Es recomendable, es preferible, es sunnah, es mustahab, son términos idénticos o muy parecidos. En su caso es el recuerdo de Allah, hacer el dhikr. Uno cuando se dispone a hacer el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, mencionar los nombres sagrados y los atributos sagrados de Allah subhanahu wa ta'ala, es preferible que esté en un estado de purificación ritual, porque está haciendo una práctica. Antes de dormir es siempre recomendable que el musulmán, antes de dormir, que haga la ablución ritual para que duerma inshallah ta'ala en purificación. Para el junub, persona que al janaba, ya lo comentaremos inshallah en el apartado del ghusl, en el baño mayor, el junub es la persona que ha realizado el acto sexual o ha llegado a eyacular a través de la polución nocturna o de otra manera. Es recomendable que haga el wudu mientras tanto no haya hecho el ghusl, tanto si quiere dormir o si quiere reanudar el acto en sí. Es recomendable también, es sunnah, hacerlo en el ghusl, cuando estamos hablando del ghusl al-mustahab. Y también es recomendable renovar el wudu, hacerlo en cada rezo. Aunque no perdamos esa purificación, aunque no perdamos ese wudu, aunque no se anule ese wudu, es recomendable, inshallah, hacerlo en cada oración. Para que lo entendamos, es obligatorio hacer el wudu una vez que tengamos el atributo de la impureza. Una vez que se elimina ese atributo de impureza, la purificación nos vale para todos estos actos. Y no se interrumpe hasta que volvamos a anular, vamos a comentarlo luego inshallah en los anuladores del wudu. No se anula esa purificación hasta que entremos, digamos, o cometamos las causas de anulación
de la purificación del wudu. Pero es recomendable repetir o reanudar o renovar la purificación siempre que hagamos la oración. Tenemos más recompensa, inshallah ta'ala, pero no es obligatorio. Estos son los actos en los cuales se recomienda que hagamos el wudu. Los anteriores son obligatorios y estos, tanto actos de adoración como, formas de ser o comportamientos diarios, es recomendable que lo tengamos en cuenta, inshallah, y el wudu en sí es una práctica. Con la intención de hacerlo nos llevamos una recompensa, bi'idhnillahi ta'ala. Como cualquier acto de adoración, como cualquier ibadah, como cualquier práctica en el Islam, tiene diferentes actos obligatorios, actos opcionales y actos recomendables o complementarios. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre nos enseña los diferentes apartados de cada práctica. Hay apartados o actos que son necesarios, que son bloques fundamentales en cada práctica, sea purificación, sea los rezos, sea la peregrinación o sea el ayuno. Y luego hay actos que son recomendables, sunan, que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam de manera para que ese acto en sí sea completo y que contenga más recompensa, bi'idhnillahi ta'ala. El wudu lo mismo, el wudu tiene actos que son obligatorios y actos que son recomendables y complementarios. Vamos a ver los actos que son obligatorios, los actos denominados fara'id y actos que son denominados sunan. Actos obligatorios que si falta alguno de ellos la ablución no es válida. Se llaman fara'id en árabe. Farida es obligación. Y es sunan o mustahabbat, actos complementarios y recomendables que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, que si faltan no alterarían la validez de la ablución, pero sí sería más completa y tendría más recompensa. Tenemos el versículo coránico en la sura de la mesa, en la sura 5, la ley 6, que nos habla de los fara'id, nos habla de las obligaciones. O vosotros que creéis, si os dispongáis a realizar la oración, lavaros el rostro, lavaros las manos hasta los codos, pasaros las manos mojadas por la cabeza y lavaros los pies hasta los tobillos. Estos son los actos obligatorios del wudu, de los que hay acuerdos, porque hay también divergencia entre nuestros sabios sobre este tema. La intención, cuando nos dispongamos, vamos a volver a ver la misma imagen, cuando nos dispongamos a realizar la oración. Si queremos realizar la oración, tenemos la intención. La intención es la que determina la práctica, la que diferencia entre lo que es un acto de hábito, una costumbre, un hábito diario, de lo que es el acto de adoración, una purificación. Todos nos duchamos, todos nos lavamos la cara, todos nos lavamos partes de nuestros cuerpos, pero cuando estamos hablando de acto de adoración, eso precisa de una intención. Estoy en un acto de adoración. Lavarse el rostro, lavarnos la cara íntegra, lavarse las manos hasta los codos, inclusive los codos quiere decir, pasarse las manos mojadas por la cabeza una vez y lavarse los pies hasta los tobillos. Estos actos obligatorios vienen mencionados en la alea 6 del capítulo 5 de Surat al-Ma'ida. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. La alea nos habla de lo que es obligatorio nada más. Una intención de realizar la oración, entonces la purificación es ritual, debe de tener una intención. La intención tiene dos fundamentos. La primera es tener la intención de llevar a cabo un acto de adoración, y la segunda es dedicárselo a Allah, ser sincero a la hora de dedicarle esa intención, lo que es el ikhlas. El niya contiene diferenciar o distinguir entre lo que es un hábito, al-ada, de lo que es una práctica, al-ibada, y el segundo punto importante en la intención es al-ikhlas, dedicarle a Allah subhanahu wa ta'ala. Hacemos algo para que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con nosotros, no para que la gente nos vea, no con la intención de que la gente nos halague, sino por cumplir con un precepto religioso y complacer a nuestro Creador. El segundo pilar es lavarse el rostro íntegro, y incluye, pues si tenemos barba, hay que removerla para que llegue el agua hasta, digamos, la raíz del vello. Y lavarse las manos hasta los codos, inclusive los codos, y pasarse las manos mojadas por la cabeza y lavarse los pies hasta los tobillos. Estos son
los actos obligatorios, fara'id al-wudu al-muttafaq alayha, sobre las cuales hay acuerdo entre todas las escuelas jurídicas extraídas del versículo coránico. También hay actos obligatorios, pero sobre los cuales no hay acuerdo absoluto. Vamos a verlos en esta imagen. Los actos obligatorios sobre los cuales hay desacuerdo son enjuagarse la boca y sonarse la nariz. Al-madmada y el istinshaq. Sonarse la nariz nos referimos a aspirar agua y expulsarla después. Frotarse las partes lavadas, lo que se denomina ad-dalk, la fricción, pasar la mano sobre las partes lavadas. Respetar el orden citado, lo que es at-tartib, respetar el orden citado en el verso coránico. Y por último, la continuidad durante el lavado, inmediatez, al-fawr o al-muwala. Estos son actos obligatorios sobre los cuales hay desacuerdo. Hay desacuerdo entre las escuelas jurídicas en considerarlos basados sobre la interpretación de los textos jurídicos. Hay sabios que dicen que los actos obligatorios solamente vienen mencionados en la alea, en el versículo coránico. Lo que ha hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque luego tenemos la manera profética, las narraciones, los hadices que nos cuentan la manera que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a la hora de llevar el wudu. Incluía al-madmada, al-istinshaq, enjuagarse la boca, sonarse la nariz, frotarse con la mano las partes lavadas. Y hay algunos que consideran el hecho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre como una obligación y otros que lo consideran como una sunna, como algo complementario. Respetar el orden citado, o sea, at-tartib, tal como viene en el versículo coránico, pero otros aplicando también reglas de la lengua árabe dicen que no es preciso, no es necesario hacer el orden tal cual como viene en la aleya. La continuidad, lo que es la inmediatez a la hora de lavarse esas partes, eso también algunos lo consideran como obligatorio, en el wudu, en la ablución, y otros pues no lo consideran obligatorio siempre y cuando respetando una continuidad mínima. O sea, cuando me dispongo a hacer la purificación ritual, estoy iniciándola. Imaginemos que me llama alguien por teléfono. Si respondo, digamos, a esa llamada en una cuestión de 15 o 20 segundos, eso no se considera como una interrupción de la purificación, pero si me pongo a hablar 10 minutos o 15 minutos y luego quiero reanudar la ablución, eso es considerado inválido porque se ha interrumpido, no hay una continuidad. Y la condición que ponen nuestros sabios es que no se seque la parte lavada. Si he lavado la cara y quiero dejar un margen por alguna cuestión, por alguna necesidad, ese margen no tiene que superar, digamos, hasta que se seque el miembro lavado anteriormente. Tener en cuenta estas cuestiones para no entrar en discusiones o tal, o tu ablución no es válida porque no incluye tal o cual. Hay desacuerdo entre nuestros sabios, desacuerdo basado sobre textos jurídicos, sobre interpretaciones basadas también sobre reglas jurídicas y son totalmente aceptables. Lo que no hay duda es que la intención, lavarse el rostro, lavarse las manos hasta los codos y pasarse las manos mojadas por la cabeza y lavarse los pies hasta los tobillos, no hay desacuerdo sobre ello. Hay un consenso, digamos, absoluto entre las diferentes escuelas jurídicas. Las otras cosas pues son válidas para interpretación y son totalmente aceptables. ¿Qué quiere decir? Si nos limitamos simplemente a las obligaciones, nuestra ablución es válida. Si tengo muy poco tiempo, tengo muy poca agua y tengo la intención de hacer la purificación, me lavo la cara una vez, me lavo las manos hasta los codos una vez, me paso las manos mojadas y sobre la cabeza y me lavo los pies hasta los tobillos una vez, esa purificación es válida, es un wudu, es una purificación ritual que me permite llevar a cabo la oración. Eso no quiere decir que tengo que abandonar los sunan, los actos complementarios que vamos a ver ahora, pero también lo tengo que hacer. Pero para situaciones que lo necesitan no hay ningún tipo de problemas. Los actos complementarios, como estáis viendo en la imagen, y recomendables, sunan,
del wudu son los siguientes. Estos son extraídos o deducidos de el hecho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Las narraciones o los hadices, los dichos y las narraciones de los compañeros del profeta que nos enseñan la manera que lo hacía el profeta. El primero es at-tasmiyah, decir Bismillah al inicio. Los musulmanes nombramos el nombre sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala al iniciar en todo. A la hora de comer, a la hora de beber, a la hora de salir de casa, a la hora de iniciar cualquier cosa, decimos Bismillahirrahmanirrahim. También es sunnah, es recomendable, es hecho del profeta sallallahu alaihi wasallam decir Bismillah antes de iniciar. También as-siwak, cepillarse los dientes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos recomienda cepillarnos los dientes, no es necesariamente con una pasta de dientes, con un palo de siwak o con un cepillo, es limpiarse las partes interdentales las 5 veces o siempre que hagamos al wudu. También es recomendable. Lavarse las manos 3 veces antes de empezar el wudu. Si vamos a llevar a cabo el wudu en un recipiente, es recomendable lavarse las manos antes por si contiene alguna suciedad, polvo, lo que sea, para no manchar ese agua que nos vamos a purificar con ello. Enjuagarse la boca y sonarse la nariz. Para algunas escuelas jurídicas es obligatorio, pero para al-jumhur, para la mayoría, es sunnah. Triplicar los lavados, salvo la cabeza. ¿Qué quiere decir? Lavarse las partes determinadas en 3 veces. Una vez es obligatoria, 2 y 3 es sunnah, pero no hay que excederse de 3 veces, salvo la cabeza. Solamente pasamos una vez las manos mojadas por la cabeza. Empezar con la derecha, siempre hay que empezar por las partes derechas, esto es sunnah. Pasarse las orejas, también pasarse las manos mojadas por las orejas, es sunnah, no es obligatorio, pero también es sunnah. Repasar la cabeza quiere decir volver a pasar la mano mojada por la cabeza. La pasamos la primera vez, pero luego la repasamos. Lavar entre dedos y remover la barba si la tenemos. Intentar que llegue el agua a las partes entre dedos y remover el vello para que el agua llegue a la raíz del pelo. La continuidad durante el lavado, lo que hemos comentado antes, al-muwalah o al-fawr. Es considerada para determinadas escuelas jurídicas, como la Maliki, por ejemplo, como fard, como obligación. Frotamiento de las partes lavadas, ad-delk. No se trata simplemente de pasar agua, de vertir agua sobre la parte lavada, sino también de pasar la mano, una fricción, un frotamiento para que se limpie bien. No malgastar el agua, es importantísimo no malgastar el agua. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realizaba el wudu con prácticamente un puñado de agua, prácticamente 200 mililitros de agua es suficiente para llevar a cabo la purificación. No se trata de dejar el grifo abierto, ahí caemos en un pecado incluso. Hacer dua al terminar, hacer el dua, hacer shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, y Allahumma ij'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirin. Oh Allah, hazme de aquellos que se purifican y aquellos que vuelven a ti. Y luego, una de las sunan, una de las cosas recomendables es rezar 2 rak'at siempre que hagamos el wudu. Estas son sunan al wudu, actos recomendables, actos preferiblemente recomendables para hacer, que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si nos falta una de estas cosas, nuestro wudu, nuestra purificación ritual es válida, no es que sea inválida, pero vamos a tener menos recompensa y va a ser menos completa. Si siempre que hacemos el wudu, si disponemos del tiempo necesario para ello, es recomendable hacerlo tal cual, hacer el tasmiyah, lavarnos las manos 3 veces antes de introducirlas en el recipiente o antes de empezar el wudu, lavarnos el rostro 3 veces, enjuagarnos la boca y sonarnos la nariz también 3 veces, como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lavarnos las manos hasta los codos 3 veces, empezando siempre por la derecha y luego por la izquierda, pasarnos las manos mojadas por la cabeza y volver a repasar, devolver ese paso, pasarnos las manos mojadas por nuestras orejas y luego lavarnos los pies, empezando por la parte derecha y luego la izquierda, 3 veces hasta los tobillos. No malgastar el agua. Hacer el siwak recomendablemente si podemos en cada purificación, y decir Bismillah al inicio, y al terminar hacer el dua, decir Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, atestigo que no hay Dios merecedor de ser adorado sino Allah y Muhammad es su mensajero, y hacer dua Allahumma ij'alni min at-tawwabina wa min al-mutatahhirin. Oh Allah, hazme de aquellos que se purifican y que vuelven hacia ti. Si tenemos tiempo, es recomendable hacer 2 rak'at sunnat al wudu, un rezo opcional
relacionado con la ablución antes de, digamos, acceder a realizar los actos obligatorios, como puede ser el rezo obligatorio. Estos son los actos denominados sunan o mustahabbat del wudu. Los anteriores son fara'id, también hay que tenerlo en cuenta. La intención: lavarse el rostro, ghaslul wajh, lavarse las manos hasta los codos, ghaslul yadaini ila al marfiqain, mashur ra's, pasarse las manos mojadas por la cabeza, y ghaslul rijlaini ila al ka'bayn, lavarse los pies hasta los tobillos. Las otras partes, al madmada, al istinshaq, enjuagarse la boca, sonarse la nariz, la continuidad, al mualat o al fawr, el orden, respetar el orden citado en el verso coránico, at-tartib o ad-dalk, lo que es el frotamiento de las partes lavadas, son consideradas para algunas escuelas jurídicas obligatorias y para otras son recomendables. Espero que os haya sido de beneficio, inshallah, este capítulo. Nos veremos la semana que viene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.